¿Mm? Este evento es, nada más para avisarles y para, digamos, anunciarles, se trata de un conversatorio denominado Ciencias Sociales y Políticas Públicas, aportes para la intervención en gestión penitenciaria, que es coorganizado por el Núcleo de Estudios Sociales y Culturales, Socioculturales del Derecho y Sus Instituciones, del IDAES, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, el Programa Nacional de Ciencia y Justicia y el Servicio para la apertura formal al evento. Bueno, Ariel Wilkis, decano del IDAES, y las va a saludar. Ariel. Gracias, Leticia. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas al IDAES, al Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín, al menos a este IDAES virtual. Esta actividad es muy importante para nosotros. El IDAES tiene ya una larga tradición de investigación y de intervención sobre las cuestiones penales o las cuestiones de cárceles. Tenemos las carreras de grado de Sociología y de Trabajo Social que se dictan en el Centro Universitario de la Universidad de San Martín. Tenemos equipos de investigación que en gran parte son llevados adelante por las investigadoras del IDAES que están realizando este evento, Andrea Lombraña, Natalia Ojeda. Así que se cruza, por un lado, esta tradición larga dentro del IDAES y al mismo tiempo, desde nuestro instituto, durante este año tan excepcional, en este contexto tan excepcional, hemos tenido un fuerte compromiso, una fuerte convicción del rol que tienen que tener las ciencias sociales en un contexto de emergencia. Acá, por suerte, tenemos al vicepresidente del CONICET, el querido Mario Peceni, que conoce muy bien al IDAES y además ha tenido una activa participación en lo que ha sido el rol de las ciencias sociales durante todo este periodo todavía aún en marcha del contexto de pandemia. Nada más darles la bienvenida, también agradecerle que nos acompañe a la doctora Garriga de Ribori, darle la bienvenida también a este IDAES virtual, pero de todas maneras igualmente caluroso, afectivo, aunque sea remoto, en modo remoto. Así que les deseo una actividad intensa, rica, y que siga manteniendo viva ese pleno compromiso que tenemos desde la universidad pública en general, desde la Universidad de San Martín en particular, desde el IDAES, con los grandes problemas que atraviesan muy particularmente hoy en día nuestra sociedad. Así que muchas gracias a las organizadoras y muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. Muchas gracias, Ariel. Nos acompaña también Alan Temiño, que es gerente de asuntos legales del CONICET y responsable técnico del programa de Ciencia y Justicia, este organismo, que también, como comenté hace ratito, está coorganizando este conversatorio, ¿no? Y justamente a partir del apoyo de este programa se hace posible este tipo de articulación que es lo que se está proponiendo a través de este evento. Alan, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al IDAES. Por si no saben, pero el programa Ciencia y Justicia tiene 5 años de historia y ha tenido como uno de sus objetivos principales el acercamiento y el diálogo entre la ciencia y la justicia. La justicia en sus poderes judiciales de todo el país. Ustedes saben que el CONICET es un organismo con carácter federal y tiene centros científicos en todo el país, como así también con los distintos ministerios públicos, y con el correr de los años se han sumado también las fuerzas de seguridad y que están incluidas también en los trabajos que realiza el programa. Desde hace aproximadamente 1 año y medio nosotros también entendimos, a partir del acercamiento de la doctora Lombraña, de la doctora Ojeda, que la política penitenciaria forma parte del servicio de justicia y que el programa tenía también mucho para crecer, para aportar, y por eso esta es una actividad que nosotros celebramos, este conversatorio, y que viene de otras actividades que venimos realizando desde hace aproximadamente 1 año y medio. Así que desde ya muy agradecidos por invitarnos, por permitirnos organizar, auspiciar,
y ojalá que sea una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Solo digamos unas palabras para comentarles, ahí justamente Alan comentó esto de que el núcleo del NESDI está trabajando con el programa, se incorporó al programa de Ciencia y Justicia en abril del 2019. El núcleo, este núcleo de estudios socioculturales del derecho y las instituciones, se creó en el IDAES en el año 2017, digamos justamente con el propósito de robustecer una línea de trabajo e investigación interdisciplinaria sobre el derecho y las instituciones jurídicas que priorice el análisis contextual y un abordaje empírico, ¿no? En un ámbito de intercambio plural. Está compuesto por investigadoras e investigadores en diferentes etapas de formación, que pertenecemos a la carrera de investigador del CONICET, becarios postdoctorales, doctorales, también estudiantes de grado y de posgrado de la carrera de antropología, de sociología, de la UNSAM, también estudiantes de las carreras que la Universidad de San Martín dicta en el CUSAM, que es el centro universitario en la unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, y también pertenecen, también forman parte del núcleo, estudiantes de grado, de posgrado, o becarios también de otras instituciones que desempeñan también tareas académicas. En el IDAES también hay miembros integrantes del Poder Judicial que con una labor académica también en el NESDI. En línea general, para comentarles, las líneas de trabajo del NESDI tienen que ver con justamente el encuentro, digamos, diferentes experiencias empíricas en las que se da la interlocución entre el ordenamiento, el orden jurídico y los usuarios y las usuarias del derecho, dando cuenta de diferentes temáticas, como por ejemplo la producción, circulación del conocimiento jurídico, más allá del ámbito judicial o del ámbito propio del derecho, la formación del conocimiento experto, cómo el conocimiento experto ingresa al proceso judicial, qué radiación tiene esto, también el quehacer de agencias estatales, gubernamentales, y también, digamos, lo que se entiende como la expansión de un ideario liberal de derechos humanos, ¿no? Y ciudadanía liberal. Y también, justamente, que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, existe una línea de investigación y de trabajo consolidada en el IDAES, y particularmente, digamos, en el NESDI, que tiene que ver con el estudio de la lógica del encierro carcelario, los estudios de la prisión, entendiendo, en este caso, digamos, también el orden social, la sociabilidad, las problemáticas específicas relacionadas con el encierro carcelario, tanto como la sobrepoblación, digamos, carcelaria, el acceso a derechos, problemas que tienen que ver con la violencia, también el quehacer de las agencias penitenciarias, y los dispositivos de inclusión postpenitenciaria. Con estas líneas de trabajo y de investigación, desde un comienzo en el NESDI se ha planteado también a partir de la producción de un conocimiento cualitativo situado, generar herramientas para poder participar, para poder intervenir en el debate público, para poder intervenir en el debate de política. Este núcleo está coordinado, digamos, por Andrea Lombraña, por Natalia Ojeda y por quien les habla, Leticia Barrera, las tres investigadoras del CONICET en el IDAES. Bueno, ahora vamos a pasar, digamos, a lo que es la discusión propiamente dicha, ¿no? Propuesta en este conversatorio, y yo voy a dar la palabra, digamos, en primer lugar, a el doctor Mario Pecceni. El doctor Mario Pecceni es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET. Mario, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias a Ariel, María Laura, Natalia, Andrea, al IDAES, al Servicio Penitenciario Federal, y a Alan y al Programa de Ciencia y Justicia del CONICET, a todo el mundo, pues, por poder compartir esta tarde, y a todas y todos ustedes. Bueno, lo que pensaba comentarles es lo siguiente, digamos, desde el CONICET, creo que nosotros tenemos no solo una responsabilidad científica, sino también una responsabilidad ciudadana, y este tipo de iniciativas justamente articulan estas dos facetas indisociables. Si pensamos el recorte
de intervención en el que trabajan ustedes, ligado a la privación de libertad, las personas que están privadas de libertad, sus familias, sus parejas, sus amistades, y también a quienes trabajan, al personal penitenciario y a quienes también tienen la responsabilidad política de la gestión penitenciaria, la gestión institucional de todo este campo. Estos tiempos de COVID nos han puesto y los han puesto y las han puesto en situaciones dilemáticas, situaciones trágicas, situaciones complicadas, en las cuales la política pública hace directamente hasta la vida y la muerte, ¿no? de quienes forman parte de esta comunidad o de la población. Yo, por mi lugar de investigador, yo trabajo en temas de salud, no en temas directamente ligados a lo que hacen ustedes, pero uno de los conceptos que nosotros trabajamos y que me parece pueden ser de interés para conversar justamente en un conversatorio, es la idea de vulnerabilidad, que nosotros la trabajamos en una tradición latinoamericana, no solo como una vulnerabilidad individual, una vulnerabilidad social ligada a las relaciones sociales, profesionales, generacionales, de género, la que fuere, en la que cada individuo está inserto o inserta, sino lo que nosotros llamamos vulnerabilidad programática, que es esta idea de que el Estado y la sociedad, o el Estado en un sentido amplio, ¿no? A partir de las redes de políticas públicas, no es que vienen después, ante una situación de riesgo y vulnerabilidad, a intervenir para disminuir, mitigar, corregir, paliar, anular esas situaciones estructurales de vulnerabilidad, sino que el Estado está de entrada produciendo esa situación que pone a individuos y a grupos e instituciones en esa situación de mayor riesgo ante daños, padecimientos, eventos negativos. Y en este sentido, las políticas públicas son entonces no solo algo que viene después para tratar de mitigar o resolver problemas, sino que está de entrada produciendo aquellas condiciones estructurales, históricas, políticas, que hacen que determinados grupos, determinados individuos, determinadas categorías de población estén más propensas o específicamente propensas a sufrir daños o cualquier otro tipo de padecimiento, una enfermedad o sufrimientos evitables. Con esto que quiero decir, que bueno, este sea un marco más general en el que igual pensar las políticas públicas, y muchas veces estos daños no son producidos solamente por malas intenciones o diseños ideológicamente nefastos, sino que a veces también son producidas con las mejores intenciones. Y en este sentido, y acá articulo entonces protección de derechos con responsabilidad científica, la producción de evidencia es clave para el relevamiento de problemas, para el diseño de políticas públicas, para el monitoreo y evaluación de políticas públicas, evidencias que además recurren y necesitan, y es necesario insistir lo suficiente en voz alta, de que son evidencias producidas desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la sociología cualitativa, no solo los datos duros, cuantificables, traducidos en números, sino todas estas evidencias que surgen de las narrativas, de la etnografía, del conocimiento, que como ya estarán imaginándose es un conocimiento que no es solamente objetivable desde una actitud de distancia de la investigadora o el investigador o el equipo, sino que es una investigación producida en diálogo en primera persona con las sujetas, que no me gusta la palabra, y los sujetos de cada una de las realidades. Es decir, esta idea de la investigación participativa y articulada con la comunidad no solo la hace más ética y más respetuosa de los derechos, sino que las evidencias producidas son de mejor calidad y y son insumos más útiles para que las políticas sean eficaces, eficientes, costo efectivas, usando todas esas palabras que a veces no nos gustan, pero es decir, que las políticas sean mejores en su calidad porque están basadas en evidencia de buena calidad, y en este sentido CONICET, las universidades públicas y todos los que hacen y las que hacen investigación contribuimos y contribuyen a que esto sea de esta manera.
Por eso, bueno, simplemente para cerrar esta idea de que las políticas públicas pueden tanto contribuir a la vulnerabilidad como hacer, por el contrario, modos que tenemos en las sociedades democráticas para que la gente sufra menos, para que los derechos puedan ser ejercidos como corresponde, con esta idea de que el derecho a tener derechos no se pierde si uno está privada o privado de libertad, y por eso, bueno, la felicidad, aunque la palabra puede quedar un poco extraña, en este contexto de que exista un programa como este y una iniciativa como esta en el ámbito de una universidad pública. Así que simplemente con esto termino, saludando a todas y a todos, y bueno, instándolas a que sigan trabajando desde esta doble responsabilidad intelectual, científica y ciudadana en este ámbito tan, digamos, a veces tan complicado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora, para continuar con la exposición, les doy la palabra a compañeras Natalia Ojeda y Andrea Lombraña. La doctora Natalia Ojeda es doctora en Antropología Social por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde también coordina el Núcleo de Estudios Socioculturales del Derecho y sus instituciones, y es investigadora adjunta del CONICET. Por su parte, Lombraña, de doctorado en la Universidad en Sociología de Buenos Aires, es investigadora asistente del CONICET, el Instituto también de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y coordina también el Núcleo de Estudios Socioculturales del Derecho y sus instituciones. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera comenzar celebrando de alguna manera este encuentro, el interés que se ha suscitado en torno a esta actividad, agradecer sobre todo la gran convocatoria y la participación de todos ustedes acá en el Zoom, pero también sabemos que están siguiendo esta actividad muchos interesados vía transmisión de YouTube, así que en primer lugar ese agradecimiento. Es muy gratificante para nosotras compartir este espacio e intercambiar ideas sobre un tema tan relevante para la agenda actual, pero que por lo general requiere de respuestas siempre inmediatas, siempre urgentes, detrás de las coyunturas que no pueden esperar, y por lo tanto se suele dificultar la reflexión más profunda, más ligada a la orientación general de la política pública en materia penitenciaria. Así es que tener esta oportunidad de darnos el tiempo y el espacio para pensar en torno a este tema realmente nos entusiasma mucho como equipo. Sobre todo además considerando a quienes hoy tenemos el placer de tener como interlocutoras e interlocutores en este conversatorio. Me toca en este caso contextualizar un poco el desarrollo de esta actividad, que como ya fue un poco mencionado anteriormente, expresa un camino que venimos transitando hace muchos años, en algunos casi 15, como investigadoras en el campo penitenciario. Un tránsito que empezó de manera un poco solitaria, a partir de iniciativas individuales de algunos y de algunas que incluso están hoy aquí en este grupo, para el desarrollo de distintos tipos de investigación, mayormente en cárceles federales, que inclusive en algunos casos terminaron siendo tesis de doctorado, por ejemplo. Pero que luego fue encontrando otros cauces, distintas articulaciones, sobre los cuales se ha ido fortaleciendo. La conformación del NESDI es uno de ellos dentro de la UNSAM, porque permitió convocar un equipo otorgándole un anclaje institucional, y además también permitió ampliar los alcances de nuestras indagaciones a través de la articulación con el CUSAM, Centro Universitario San Martín, que se lleva adelante dentro del Complejo Penitenciario Norte, en José León Suárez. Puntualmente en relación a lo que hoy nos convoca como equipo, entendemos que pensar desde las ciencias sociales la cárcel y los discursos que se construyen en torno a su existencia, impone reconocerlos como resultado de una serie de circunstancias históricas, sociales, culturales, económicas, tal como por supuesto se ha estudiado extensamente en la literatura especializada. Pero en particular en nuestro caso, y retomando lo que comentaba Mario, siempre nos ha interesado reflexionar en torno a la producción del conocimiento y la elaboración de abordajes para el estudio de las instituciones concretas, la identificación de los problemas específicos y la elaboración de propuestas de intervención basadas en esa indagación.
Reconocemos que las investigaciones que nos anteceden y que abrieron el campo a los estudios penitenciarios a nivel regional provienen mayoritariamente del ámbito del derecho penal. Las investigaciones sociales, influenciadas fuertemente por esta tradición y enfrentadas a la necesidad de modificar situaciones injustas, producto, podríamos decir, a nivel general de la selectividad del poder punitivo, han producido vastas evidencias de las acciones negativas que el sistema penal ejerce sobre las personas a su cargo, develando, por supuesto, principalmente la voluntad disciplinadora del Estado en torno a ellas. Y se ha ido delineando una cierta conceptualización de la prisión, que podríamos decir como el espacio exclusivo y excluyente, como lugar de castigo y aislamiento. Y si bien esta perspectiva como equipo resultan necesarias, es lo que consideramos que resultan necesarias, desde nuestra mirada, consideramos que dejan afuera del análisis otros aspectos que tienen mucho que aportar también a la reflexión sobre el fenómeno del encierro y todas sus problemáticas asociadas. Por eso es que los aportes de las investigaciones empíricas que llevamos adelante reconocen que la frontera carcelaria es una unidad de análisis, pero solo en la medida que nos proporciona el contexto para el estudio de las relaciones sociales locales y la experiencia de las personas que viven y transitan tras los muros. Advertimos de alguna manera que la separación entre el mundo interno y externo de la cárcel está plagada de comunicaciones, y destacamos el entramado comunitario en el que están insertas. Pensamos entonces a la institución carcelaria como una particular constitución cultural, en la que el orden social adquiere formas contextuales y específicas, que produce además representaciones nativas, como así también prácticas y trayectorias que escapan a las estructuras, podríamos llamar tecnocráticas, y permite modificar su funcionamiento, a la vez que evidenciamos también la creatividad de los grupos y los individuos que transitan dentro de estas redes. Esta perspectiva de trabajo fue inaugurada a nivel local por la doctora Beatriz Kalinsky, una prestigiosa investigadora del CONICET, recientemente jubilada, que muy generosamente nos ha formado y acompañado en nuestros trayectos investigativos, y fue ella justamente la que consolidó una línea de investigación sobre el encierro y el campo penitenciario, donde no puede prescindirse del estudio de la sociedad y la realidad en las que se inscribe. Muy por el contrario, la cárcel nos señala los márgenes estatales a través de la porosidad de sus límites, e implica particularidades que necesariamente se articulan con la vida extramuros, expandiendo además de este modo las posibilidades de quienes las observamos. Repensar críticamente entonces la genealogía de la cárcel, los discursos sociales que la sostienen y le dan sentido, como los modos en que las pensamos y analizamos desde el saber especializado, resulta para nosotras y nosotros una tarea ineludible en la búsqueda de acceder integralmente a la complejidad del fenómeno del encarcelamiento, a sus instituciones, a sus actores, a sus prácticas. En esta búsqueda, nuestra forma de producir conocimiento, en términos generales, desplaza a la figura de la investigadora o el investigador como intérpretes privilegiados de los procesos sociales, y le da justamente prioridad a la indagación de las actividades concretas que realizan los actores involucrados en el campo, reconociendo como principio general que cada uno de ellos tiene saberes prácticos y capacidades evaluatorias. Para ello implementamos proyectos de indagación diversos, que incluyen distintas metodologías y suelen triangular la producción de datos cuantitativos y cualitativos. En nuestro caso en particular, desarrollamos trabajo de campo etnográfico de tipo intensivo, con presencia prolongada en el terreno, y el despliegue de una serie de técnicas de observación, como la observación participante, la realización de entrevistas, el análisis de documentos y fuentes secundarias, entre otras actividades, con el propósito de dar cuenta de los discursos y las prácticas de la vida cotidiana. Las técnicas desarrolladas nos permiten la producción de datos empíricos densamente descriptivos sobre las experiencias de involucramiento desde la perspectiva de los actores. No se trata entonces de develar, detrás de la interpretación analítica, lo que se encuentra detrás de las estructuras sociales, sino que por el contrario, se ponen en valor los aspectos críticos que los propios agentes sociales producen en situación, para hablar recién a través de ellos, por ejemplo, de una política pública específica. Se abrió entonces, en un momento dado, dentro de nuestro equipo de trabajo, el interrogante acerca de cómo articular todo esto,
Este modo de abordar la realidad social, los datos y los saberes producidos, los problemas identificados, con las necesidades propias de la gestión, en este caso, penitenciaria. ¿De qué modo disponer entonces de toda esta información? ¿Cómo establecer los diálogos necesarios? Bueno, un breve recorrido sobre nuestra experiencia en este sentido es a lo que va a referirse Natalia a continuación. Bueno, hola a todos y a todas, gracias por compartir con nosotras esta jornada. Es para nosotras muy gratificante, como dijo Andrea, estar hoy y ser parte de esto. Bueno, a mí me toca un poco tratar de dar cuenta concretamente cómo esta perspectiva, esta mirada que tenemos sobre la cárcel, sobre el encierro, y todo este trabajo que venimos desarrollando con Andrea, y que Andrea describió muy bien ahora, cómo se traduce, de alguna manera, en discusiones específicas, en discusiones concretas, ¿no? Y en aportes, en lo que podrían ser aportes concretos. Bueno, recordar simplemente que esta búsqueda comenzó hace más o menos 2 años, tal vez un poquito más, cuando comenzamos a convocar distintos actores ligados al campo penitenciario, con quienes habíamos establecido relación a partir de nuestros trabajos de campo en estos temas. Y bueno, con ellos y con ellas nos propusimos de alguna manera discutir e intercambiar acerca del rumbo de la política penitenciaria. En particular, compartíamos la preocupación creciente por la situación de las cárceles en Argentina, cuya expresión más visible fue la declaración de la emergencia penitenciaria en marzo de 2019. Nuestra intención en ese momento, pero lo es también ahora, nuestra intención entonces fue discutir un diagnóstico, pero que fuera consensuado, y que de ese diagnóstico se pudieran elaborar propuestas útiles para quienes deben tomar las decisiones, que sean capaces de decisiones, que sean capaces de atender una coyuntura, como también señalaron anteriormente Andrea y Mario, que son urgentes, ¿no? Es la política pública. Y bueno, nuestra intención se integró de alguna manera, o tomó forma a partir de nuestra integración al Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que nos animó y nos permitió formalizar encuentros intersectoriales e interdisciplinarios para la profundización de esta línea de trabajo. Digamos que el programa Ciencia y Justicia nos dio el marco institucional para realizar estas discusiones. En este momento lo que nosotros queremos hacer es recuperar las motivaciones centrales de esas discusiones, que tuvieron lugar muchas el año pasado, y cómo en ellas nosotros por lo menos pudimos identificar 4 ejes principales en lo que los aportes de los estudios sociales que priorizan la experiencia de investigación en el terreno y la producción de datos de primera mano, pueden funcionar como herramientas para la identificación de problemas y la gestión. Bueno, ¿cuáles son estos 4 ejes? Insisto, son 4 ejes, que es poco, pero son los que nosotras por lo menos ahora pensamos que ahora nos pueden servir para motivar este tipo de discusiones. El primero es el relativo a las trayectorias de encierro de las personas privadas de libertad. El segundo es la experiencia del personal penitenciario. El tercero, la integración del espacio de la prisión con la comunidad en la que se inserta. Y el cuarto son los aspectos normativos que regulan todos los anteriores, ¿no? En relación al primer punto sobre la población detenida, consideramos que la permanencia en los establecimientos penitenciarios debe estar integrada por un conjunto de acciones que resulten significativas y constructivas en las diversas trayectorias de encierro, tendientes a la identificación de poblaciones específicas. Como comunidad científica disponemos de ciertos recursos que podría facilitar una transformación aprendida y compartida por las personas privadas de la libertad, sujetas al régimen penitenciario, que al mismo tiempo respete sus derechos humanos, considere su diversidad y contemple sus características particulares. En este sentido, efectuar relevamientos sociales, regulares y sistemáticos, no solo cuantitativos, sino también cualitativos, esto también lo señalaba Mario al inicio de la conversación,
nos permitiría evitar traspolar modelos investigativos diseñados en el marco de otros contextos carcelarios y pensados desde los países centrales. Nosotros creemos que una mirada de este tipo, como la que describió Andrea, puede perfeccionar las evidencias empíricas y los datos disponibles para alcanzar aproximaciones diagnósticas más ajustadas a las problemáticas complejas en un contexto dinámico y heterogéneo como es el de la composición de la población penal, de la población privada de libertad en Argentina. Sobre la segunda cuestión, nuestras investigaciones empíricas han dado cuenta de la importancia de fortalecer la organización del cuerpo penitenciario en torno a la tradición de trabajo de esta fuerza y la recuperación de la ideología de la resocialización como horizonte de su labor, orientada a la inclusión social. Esta línea considera en particular el bienestar del personal, la vocación de escucha de la conducción hacia los cuadros subalternos, la jerarquización del trabajo penitenciario a través del diseño y la implementación de un plan de carrera, a través de un programa de capacitación y formación continua, entre otros. Sobre este punto sí me gustaría detenerme un minuto para agradecer el enorme interés que esta actividad tuvo entre el personal penitenciario. Recibimos muchísimos inscriptos e inscriptas que en este momento están conectados por YouTube y creemos que este mecanismo de comunicación, incluso en pandemia, ha permitido, digamos, llegar a mucha gente de las unidades del interior. Así que celebro que estén todos y todas conectados en este momento en el YouTube. Muchos en el YouTube y algunos acá. Sobre el tercer eje, la integración sectorial, destacar que esta integración, a través de la vinculación y el fortalecimiento de las relaciones con la organización de la sociedad civil, con organismos de control y con agencias científicas y técnicas, sirve para poder implementar una política democrática de acceso a la comunidad científica, y que esto podría estimular el diálogo tanto con los organismos de Contralor como con distintas agrupaciones orientadas a la defensa de los derechos de las personas detenidas, como pueden ser las agrupaciones de familiares, organismos de derechos humanos y otros. Creemos que una política de apertura y acceso a la información que al mismo tiempo cumpla, digamos, que sea de apertura, que sea democrática, que podamos acceder a la información, pero que cumpla obviamente con las normativas vigentes respecto a la ética y la complejidad de estos espacios en los que realizamos nosotros, por ejemplo, como investigadoras y trabajo de campo. Por último, las investigaciones sociales pueden colaborar para disminuir la distancia entre la realidad social y el mundo normativo, de modo que la formulación y la implementación de cambios en este aspecto resulten más efectivas. Sobre esto también habló Mario. Desde un diálogo entre las ramas del conocimiento social, como la sociología, la antropología, la comunicación, el trabajo social, la psicología, la ciencia política y el derecho, entendemos que estas disciplinas están hermanadas históricamente por similares preocupaciones, pero que deben procurar trascender los límites de los discursos disciplinares a fin de complejizar la observación sobre los fenómenos sociojurídicos que involucran a la ley y sus especificidades locales. Bueno, como dije recién, estos 4 aspectos representan un recorte amplio dentro de un problema que es mucho más complejo, ¿no? Como es el de la política pública en materia penitenciaria. Y solo pretende ser una plataforma para el comienzo de una discusión más amplia e integral. Tenemos claro, tal y como nos enseñó Beatriz Kalinsky, a la que hizo referencia Andrea ahora, que la producción de conocimiento no necesariamente mejora las condiciones de la vida de las personas, sino que quizá pueda, en todo caso, ojalá, llegar a mejorar esas condiciones de vida. Y esto solo se puede producir si el engranaje, si encontramos un engranaje adecuado entre estas investigaciones sociales y la política pública, con quienes justamente las planifican, con quien puede ejercer acciones directas.
Entonces, y solo entonces, si se produce ese engranaje adecuado, el conocimiento tendrá un valor agregado, si es que obviamente interesa tomarlo en cuenta, pero no sería digno de nuestro rol como investigadores o como investigadoras ignorar o dejar pasar los riesgos de conocer. Así que, cerrando, es que por lo menos trabajo de campo nos van a tener haciendo un par de años más en el SPF. Gracias, Andrea y Natalia. Para continuar, vamos con la exposición. La doctora María Laura Garrigós es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y actualmente interventora del Servicio Penitenciario Federal. La doctora María Laura Garrigós es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, en la Administración de Justicia de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se ha desempeñado como miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y ha sido designada, y fue socia, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. También como miembro de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Doctora Garrigós, ojalá. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les agradezco, les agradezco a los organizadores la posibilidad de dirigirme a todos ustedes y poder poner a consideración lo que estamos tratando de hacer en el Servicio Penitenciario Federal. Agradezco al IDAES, al CONICET especialmente, que nos preste a las doctoras Lombraña y Ojeda momentáneamente para que pongan su cabeza sobre nosotros, porque como decía Natalia, el saber debe servir para mejorar la vida de las personas. En eso estamos, y seguramente si nos mantenemos en la ignorancia, tampoco logremos avanzar en mejorar la vida de las personas. Y en principio, yo creo que de eso se trata la vida al interior de las unidades penitenciarias. El tiempo que las personas privadas de libertad transcurren adentro de una unidad penitenciaria debe servir obligatoriamente para mejorar sus vidas en algún punto. Es una obligación que el Estado asume al momento en el que las priva del derecho a la libertad. Porque si no, ¿qué otro sentido tendría? El sentido único podría haber sido el castigo. Y este propósito, el castigo, está específicamente prohibido por nuestra Constitución Nacional. De manera que allá vamos, a mejorar la vida de las personas en la medida de lo posible. Ustedes saben que mi irrupción en este ámbito, si bien toda la vida me manejé en el ámbito penal, y en el final de mi carrera me dediqué a la competencia específica de lo que es la ejecución penal. Realmente llego al Servicio Penitenciario Federal con independencia absoluta de la fuerza que lo integra, y a raíz probablemente de las dificultades que encontró el Poder Ejecutivo para poner a cargo a una persona después de los acontecimientos de abril de este año que provocaron un tumulto, o lo que habitualmente se denomina motín, en la cárcel de Devoto. Y como consecuencia de ello se produjeron las renuncias de las personas que estaban a cargo del servicio penitenciario. Ni bien llegamos, lo primero que nos encontramos fueron los reclamos que las personas que habían sido parte de este movimiento hacían a las autoridades penitenciarias. Los reclamos eran diversos y digamos, no menos graves por ser conocidos. Son más o menos los mismos reclamos que cualquier unidad penitenciaria podría ofrecernos, y de hecho son los mismos reclamos que venimos escuchando desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, haciendo Zoom con las diferentes unidades del servicio penitenciario a lo largo y ancho del país. En todos los casos tenemos falta de atención médica suficiente,
falta de conexión con los parientes a raíz de la pandemia, falta de oportunidades para continuar los estudios, falta de oportunidades para conseguir trabajo al interior de las unidades, lo que empeora las posibilidades de avanzar en el régimen progresivo, porque las personas privadas de libertad, para poder acceder a los beneficios de las libertades anticipadas, deben cumplir el tratamiento del régimen progresivo que establece la Ley de Ejecución Penitenciaria, y este tratamiento implica necesariamente que tengan estudio y trabajo. Y si no hay posibilidad de darles trabajo y no hay posibilidad de brindarles las oportunidades de estudio, esto no les mejora la situación, se las empeora. Y además de lo grave que es que el tiempo se desperdicia, ¿no? El tiempo de la persona privada de libertad se convierte en un castigo en sí mismo si no tiene utilidad para esa persona. Si el Estado no le brinda herramientas para que pueda usar ese tiempo en el que está allí sometido. Bueno, de la gran mayoría de estos cuestionamientos que hemos ido recopilando a través de las charlas que tenemos desde la subsecretaría y en algunos casos hasta de forma personal, nos encontramos con que en general los reclamos necesitan un aporte dinerario que se hace difícil en este momento, sobre todo porque la pandemia ha puesto en crisis el presupuesto nacional en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito penitenciario. Y entonces, y esto le pasa también a las universidades que no tienen incluso formas de aportarme mayores oportunidades de estudio, y le pasa a los otros servicios de educación, que no tienen incluso cómo acercarme cuadernillos suficientes o computadoras para que podamos repartir entre los internos. Y lo mismo pasa con la provisión de la comida o la provisión de medicación. Todo lo que implique dinero de por medio es muy difícil de satisfacer en forma inmediata. Sin embargo, hay algo en lo que sí podemos estar todos de acuerdo que podemos llegar a cumplir, al menos mejorar, y es en la confección de los informes criminológicos, que son un reclamo constante en todas las charlas que hemos tenido con cualquier representante de cualquier pabellón con los que hemos tratado. Y en este sentido nos hemos logrado conectar con las doctoras Ojeda y Lombraña, quienes nos han hecho muchos aportes interesantes sobre las críticas que habría que hacer a los informes criminológicos. Casualmente, y como les contaba antes, en oportunidad de ser jueza de ejecución penal, yo tuve también oportunidad de ejercer control sobre la confección de los informes criminológicos, porque eventualmente nos llegaban pedidos de libertad condicional con unas calificaciones de 7-10, por ejemplo, y con un concepto, con una proyección desfavorable. Y entonces uno decía, ¿cómo puede ser que tenga 7-10 y el pronóstico sea desfavorable? Y entonces los jueces que intervienen suelen plantear, al menos los jueces de revisión, plantean la incoherencia del informe, porque si estas son las calificaciones que se acordaron a este interno, el informe no debiera ser desfavorable, debiera ser proclive a avanzar en el régimen progresivo y avanzar hacia libertades anticipadas. Sin embargo, esto no se desprende del texto del informe. Así que nos hemos planteado la posibilidad de modificar la forma en que se confeccionan estos informes, traducirlos a un lenguaje más claro, avanzar en la necesidad y la obligatoriedad de que el interno reciba una información adecuada sobre la consistencia de estos informes, sobre cómo se lo está calificando, por qué se lo está calificando, sentarnos a hacer un plan de trabajo interno por interno, para ver, fijando metas
cumplibles, metas posibles y calificar la posibilidad de avance de esas metas. Esto se ha aprobado en los institutos donde se alojan los menores y con bastante éxito, sobre todo la fijación de las diferentes metas área por área, porque a lo mejor no en todas las áreas se puede avanzar, pero esto sirve para medir la intención de avance de la persona a la que se está evaluando. Otra de las cosas que hemos hecho, aprovechando este Zoom, quiero contarlo para todos, hemos dejado ya de usar lo que se llamaba el plan de sentencia y el formulario para completar el plan de sentencia, que involucraba entre las exigencias a las personas privadas de libertad el que se arrepintieran del hecho por el que se encontraban privadas de libertad. Porque nos parece, y esto a la luz de lo que la Constitución misma nos marca, que el arrepentimiento es en todo caso una decisión del fuero interno al que el Estado no tiene derecho de avanzar. El Estado no puede exigirle a las personas que sean de determinada manera. La moral no puede ser impuesta por el Estado. La ética no se puede imponer desde el Estado. Lo que hay que hacer, en todo caso, es brindarle a las personas privadas de libertad las herramientas necesarias para que elijan qué tipo de vida quieren vivir, siempre y cuando cuenten con la posibilidad de elegir. Y esto sí es la obligación estatal. Este camino es, en líneas generales, lo que nosotros pretenderíamos obtener del estudio que las doctoras están haciendo sobre nosotros. Pero también tiene que ver con lo que nuestra propia auditoría interna nos ha criticado revisando la auditoría anterior del año 2015 en el informe de auditoría del año 2019, y estas son básicamente las críticas que se hacen a las historias criminológicas. Solamente quiero agregar que ayer el personal de la subsecretaría concurrió a lo que es el Museo Penitenciario del Servicio Penitenciario Federal, que queda en lo que fue la vieja cárcel de mujeres, y antes de eso la casa de ejercicios de varones, al lado de la iglesia de San Telmo, y estuvimos revisando el material que están clasificando, porque es todo material histórico, y hay gente especializada haciendo la clasificación de ese material riquísimo. Y allí hay historias criminológicas de 1940 y pico, 1950, 1960, y hay bibliotecarias y gente especializada ordenándolas y clasificándolas. ¿Y saben qué? Dicen exactamente lo mismo que hoy dicen nuestras historias criminológicas. Estamos hablando de más de 50 años atrás, usan el mismo vocabulario. Y cuando yo circunstancialmente me he encontrado con la gente del servicio penitenciario que se dedica a esta tarea y les he preguntado cómo llenaban, por ejemplo, el formulario para el plan de sentencia, me han dicho, igual que siempre. Cambiábamos las palabras. Y es probable que todo se haya hecho igual que siempre. Lo único que pretenderíamos ahora es reflexionar sobre cómo podríamos hacerlo mejor. La gente del Servicio Penitenciario Federal integra orgullosamente la única fuerza de seguridad que tiene como misión primaria cuidar a la gente que tiene bajo su custodia. Porque el resto de las fuerzas de seguridad, en todo caso, ejercen una tarea, si bien de cuidado en general, pero que tiene mayor incidencia en lo represivo. Mientras que la gente del Servicio Penitenciario Federal tiene como tarea prioritaria y primordial el cuidar a la gente que se les ha otorgado para que protejan y cuiden. Y a su vez debieran, como órganos estatales que son, procurar brindarles a esta gente las posibilidades de elegir otro sistema de vida.
esta es una aspiración a la que todos debemos llegar, deberíamos llegar. Por supuesto que para eso necesitamos discurso, reflexión, estudios y análisis que nos van a proveer a través del convenio que esperamos que se concrete provechosamente para todos, las investigadoras del CONICET que hoy ya trabajan entre nosotros. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, doctora Garrigós. Bueno, ahora vamos a dar lugar a, digamos, comentarios que hayan enviado por privado, como les dije al comienzo, a el usuario IDAES UNSAM. ¿Sí? Belén, Pepe, desde ese usuario va a ir dando la palabra a quienes tienen algunas preguntas, ¿no? Comentarios para preguntas a y el expositor. Bueno, bien, si les parece bien, vamos a hacer primero toda la tanda de preguntas para luego que los expositores puedan dar, digamos, sus respuestas. Lo que les propongo es darles la palabra, que se presenten brevemente y, digamos, hagan su pregunta. Bien, en primer lugar, Carolina de Próspero. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo pertenezco al NESDI, que es coorganizador de este conversatorio, y bueno, también venimos trabajando con el programa de Ciencia y Justicia. Soy becaria postdoctoral de CONICET, y más que una pregunta me gustaría retomar en un nivel más general, como en el que hablaba el doctor Mario Peceni, esta importancia del encuentro entre, en este caso, de una institución como el Servicio Penitenciario Federal y el CONICET, celebrar este encuentro, ya que, bueno, desde las ciencias sociales, como decía Mario, podemos aportar desde las evidencias necesarias, desde estos diálogos en primera persona, estos diálogos respetuosos de los derechos, como él decía, que son útiles para que las políticas públicas sean eficaces. Y bueno, en este sentido, la búsqueda es contribuir a la conformación de perspectivas sobre la base de desarrollos que ya son existentes, que ya son aportes desde la antropología jurídica, la sociología jurídica, la teoría social contemporánea, estudios de derecho y sociedad, para elaborar abordajes complejos e interdisciplinarios sobre el fenómeno jurídico en sus distintos aspectos, y enfocando no solamente en la dimensión formal e institucional, sino también atendiendo a estas cuestiones que tienen nuestras disciplinas, ¿no? Que ponemos también el foco en los lenguajes, las ideas, los mecanismos informales, las tramas de relaciones en las que se inscriben las prácticas de todos y todos los actores involucrados, en este caso en materia penitenciaria. Entonces ese era más que nada mi comentario celebratorio de este encuentro, y bueno, no sé quién quiere, a quién le toca continuar. Sí, a continuación, Mabel Remón. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahí se habilitó el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este encuentro riquísimo. Y bueno, si bien soy de la UNSAM y colaboro y trabajo, me han admitido en este grupo interesante de investigación, y también soy de la Subsecretaría de Justicia. Soy la directora de ADAJUS, de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad. Y en este marco del acceso a la justicia para personas con discapacidad, también trabajamos con las personas privadas de libertad
con discapacidad, que en muchos casos son grupos vulnerables dentro de otro grupo ya vulnerado. Ellos no tienen, por ejemplo, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado en el día de hoy, acceso a estudios porque no se adecúan el material para que puedan acceder a los mismos. Mujeres privadas de libertad con discapacidad, la diversidad, algunas personas adquieren discapacidad dentro de intramuros, otros ya ingresan con discapacidad. Y si vamos a la norma, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 13 y 14 indica que más allá de que todo el servicio penitenciario, en este caso, debe ser capacitado en este punto en particular, también deben adecuarse las situaciones de prisión acorde a la discapacidad. ¿Qué ocurre aquí? La discapacidad es un agravante de la pena, es decir, allí tiene un castigo realmente. No solo está privado de la libertad por el hecho o por la sentencia en sí, sino que por motivo de discapacidad tiene menores condiciones de acceso al resto de los servicios que sí puede tener una persona sin discapacidad. Todo contribuye a que podamos reflexionar, y sobre todo en estos momentos de pandemia, donde recibimos muchísimos reclamos de detenidos y detenidas que no pueden acceder a su medicación. Esto lo dijo la doctora Garrigós también, el tema de salud es muy importante, sobre todo para las personas con discapacidad psicosocial. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, es terrible las propuestas que se les brinda dentro de los penales, porque las personas con discapacidad visual deben tocar los elementos para deambular. Y no hay una asistencia en relación a estas personas. Certificados de discapacidad que quedaron truncos, no estamos hablando de prisión domiciliaria, no hay salida posible para una persona con discapacidad, salida laboral. Tampoco adquiere, por supuesto, los beneficios, como dijimos antes, del tema estudios. En el caso de las mujeres con discapacidad, están en mayor vulnerabilidad aún que la población de varones con discapacidad. Bueno, a partir de este trabajo y de la doctora Ojeda y Lombraña y Leticia Barreda, he podido acceder a diferentes espacios de reflexión para poder constatar cómo hay grises en el marco normativo en el cual no se contempla la adecuación a cada tipo de persona. Celebro lo que dijo la doctora Garrigós de trabajar en forma individual, porque eso es lo que nos daría la necesidad y el ajuste razonable, tal cual indica la Convención, de acuerdo a cada persona. ¿Qué ajuste requiere para poder interactuar con los demás? Ya entra con desventaja. Y nada, es un momento difícil para nosotros hacer en este momento el relevamiento, ya no lo estamos haciendo, pero sí recibimos todos los llamados de los familiares o de las propias personas cuando pueden realizarlos. Las personas con discapacidad auditiva directamente no tienen ni conocimiento de lo que significa una moral, porque nunca fueron incluidos en la sociedad, y estoy hablando del idioma, nada más ni nada menos. Muchas veces no tienen idea por qué están detenidos y esperando ver qué ocurre con sus vidas. No saben por qué están procesados, no pueden comunicarse con sus defensores, no hay modo de que puedan interactuar con el afuera, tampoco con el adentro. Transcurren
simplemente transcurren. Y como siempre decimos en Adajust, lo que no podemos permitir es que la discapacidad sea un agravante de la pena. Y bueno, eso era lo que quería decir, y me parece excelente el hecho de que podamos trabajar persona a persona. Gracias. A continuación tiene la palabra Carlos Álvarez Nazareno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Yo soy el director nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y quería agradecer la invitación y saludar también esta excelente iniciativa entre la academia y el sistema penitenciario. Me parece que allí, como ya lo plantearon anteriormente, nuestra idea es cómo se puede aportar sobre todo esto que plantearon, ¿no?, al fortalecimiento de las políticas públicas de cara a la población penitenciaria. Y en ese sentido la pregunta iba respecto de la producción de evidencia. Para nosotros que trabajamos particularmente con comunidades de migrantes y de personas afrodescendientes, queríamos preguntar si había tenido en cuenta o si se puede tener en cuenta en este nuevo enlace, en esta relación, la producción de evidencia, de información que tenga que ver con la situación de los migrantes en situación de encierro o en conflicto con la ley penal. Entiendo que ahí debería pensarse un abordaje diferencial, tanto por las características de los migrantes, por el idioma, las barreras que se suman a las cuestiones vinculadas al encierro, y creo que para el fortalecimiento de las políticas públicas, sobre todo para el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos, y particularmente del colectivo migrante, tener esta mirada, este análisis y generar ahí algunas acciones, investigaciones que nos permitan ver esta situación en particular sería sumamente pertinente. Así que quería preguntar si tenían pensado la selección de esta mirada, o si se puede poner en relieve esto. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a María Jimena Monsalve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, celebro la actividad, me resulta de mucho interés, y la verdad tengo 3 cosas para preguntar. Para seguir con la consigna de que hay que preguntar. Bueno, como jueza de ejecución, la dificultad con el tema de los informes es algo que transitamos cotidianamente y tratamos de encauzar, incluso estableciendo contacto, ¿no?, con los consejos correccionales. Pero me interesaría, por un lado, que las investigadoras profundizaran en cuanto a qué cambios consideran que se deben formular concretos sobre el instrumento de informe. Así como yo referí en el chat que una de las grandes deficiencias es que cuando el área criminológica vota negativo, todas las áreas tributan a esa opinión del área criminológica, ¿en qué cuestiones creen que se podría reformular? La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión del plan de sentencia y este acercamiento que se decía en su momento que tenía que ver con la teoría del desistimiento, y saber si tienen alguna opinión formada acerca de la teoría del desistimiento, que justamente es una de las teorías que se ha basado en evidencia empírica en varias universidades de distintos lugares del mundo, especialmente en el Reino Unido, pero que deja atrás definitivamente el concepto de peligrosidad, deja atrás definitivamente la mirada retrospectiva y apunta a una mirada prospectiva de la persona con el trabajo de la interdisciplina. Por eso querría saber si tienen una opinión formada al respecto, si la conocen, si les interesa. Y por último, bueno, la gestión de la doctora Garrigós, la verdad que para nosotros ha sido una maravilla, muchas situaciones que se han podido verificar rápidamente, que se han modificado, se han
puesto a tiro sobre focos muy importantes que a nosotros nos preocupan, y uno de los puntos lo tocó recién una de las personas que habló antes que yo en cuanto al tema de discapacidad, porque, por ejemplo, hoy no tenemos un registro genuino de discapacidad, tenemos un registro de personas que tienen certificado de discapacidad, pero no de personas que tienen discapacidad y no tienen certificado. Y esto es, por ejemplo, un punto que yo creo que debería profundizarse y tener algún tipo de marca, algún tipo de informe, algún tipo de signo, porque si nosotros, a mí ya me pasó 2 veces de toparme con personas que, por ejemplo, le falta el miembro inferior y no surgía en ningún lugar de su legajo, en ningún lugar de la causa, hasta que yo no tuve una entrevista personal con esa persona, esto no lo supe. Entonces, saber si hay alguna posibilidad, y esta pregunta ya dirigida a la doctora Garrigós, de atender a esta situación y ver si podemos trabajar en algún tipo de sistema de información, o por lo menos de identificación de casos un poco más efectiva, ¿no? Bien, a continuación tiene la palabra Victoria Alcoba. Hola, buenas tardes. Yo no voy a hacer una pregunta porque no soy muy obediente. Quiero hacer un comentario. Como todos los que hablaron antes, yo celebro este conversatorio y esta iniciativa de trabajo conjunto. Y quiero contarles por qué. Yo hace 10 años más o menos que trabajo con el servicio penitenciario. En estos 10 años fui aprendiendo medio a la fuerza que el sistema, y digo el sistema en un sentido muy amplio, que el sistema penitenciario tiende a separarnos a todos los que trabajamos. Entonces se arman unas lógicas del enemigo y tenemos los civiles contra los penitenciarios, los organismos de control contra el SPF, los presos contra los penitenciarios, siempre uno contra otro. Y eso genera, entre todos los que trabajamos en la cárcel, y por ahora dejo afuera a la población, eso genera que cada organismo, que cada actor se quede hablando y discutiendo para adentro con los que hablan el mismo idioma. No nos encontramos, y eso es un problema. Nosotros no intercambiamos y no discutimos. A veces nos peleamos cuando nos encontramos en una audiencia de habeas corpus, pero no discutimos de verdad, y eso empobrece el trabajo de todos, que no haya un lugar de encuentro donde se pongan en tensión los distintos discursos. Porque al final todos los que trabajamos en la cárcel tenemos el mismo objetivo, que es que el trabajo salga mejor, que la gente pueda vivir mejor, que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, que la gente pueda vivir mejor y que salgan mejores condiciones de la que entró. Y esto tiene 1000 matices y 1000 maneras distintas de ser pensado, pero me parece que es un problema que como no lo ponemos en debate, no podemos enriquecer el trabajo que hacemos todos, los que no necesariamente estemos de acuerdo. Entonces yo por eso celebro este encuentro y estamos como muy entusiasmados con este trabajo conjunto que empezamos con el CONICET. Sobre todo por la perspectiva que propone el equipo de investigación. No vamos a tener investigadores de escritorio que vayan a decirle a la gente que trabaja en la cárcel lo que tiene que hacer, porque eso no funciona. Tenemos en cambio un equipo de investigación que se propone colaborar con la tarea que lleva adelante el personal penitenciario, recuperar el saber y las prácticas de quienes trabajan en la cárcel, y algo así como prestarnos su saber para ayudarnos a conceptualizar lo que hacemos. Con algunos penitenciarios solemos decir que este oficio es eminentemente práctico, que se aprende haciéndolo, y eso trae algunas dificultades a la hora de pensar la formación de los futuros agentes. Entonces también la alegría viene por ese lado, con que probablemente esto también nos ayude
para pensar la formación y para seguir mejorándola. Eso, gracias. El señor Gonzalo Nogueira. Bueno, me mandaron nomás a hablar. Bueno, hola a todos y a todas. Un saludo cálido para quienes conozco, hace mucho que no veo. Hola Tristán, hace un montón que no nos cruzamos, desde Olavarría que no nos cruzamos. Bueno, gracias por la invitación y felicito a las chicas, a Natalia, a Andrea, a Caro, a Belén, a Leticia, que son grandes laburadoras y están todo el tiempo corriendo los límites para generar más cosas y los límites de lo posible con los pocos recursos que contamos siempre, ¿no? Para quienes no me conocen, yo trabajo con las chicas de allá hace muchos años, que nos conocemos, que compartimos camino, en la Universidad de San Martín, primero en un programa de criminología que armamos en el año 2011, con Raúl Zaffaroni, y bueno, ahí tuvimos la hermosa experiencia de traerla a Lolita Nillar de Castro a la universidad, le dimos el honoris causa, y bueno, después vino Nilo Batista, bueno, hicimos ahí mucho trabajo vinculado al CUSAM, a la cárcel, y bueno, después nos tocó conducir, estar un poco al frente del CUSAM durante unos años, una experiencia que funciona desde el 2008, ya hace mucho, que estamos trabajando tanto en el ámbito de la investigación, porque todos hacemos trabajo de campo ahí, sino también en el campo de la docencia, y también pensando el campo carcelario desde lo político, ¿no? Como un campo bastante problemático, y al mismo tiempo, demasiado tecnificado y corrido de la discusión política más de fondo, y como si se tratara de una cuestión que se tiene que resolver con un par de protocolos y vamos para adelante. Así es como más o menos en los últimos años veníamos padeciendo el trabajo diario, y más en el cuerpo a cuerpo con el funcionario de turno que con la idea de pensar un trabajo a mediano plazo. Así que celebro mucho esta oportunidad de poder dialogar políticamente sobre la cárcel como institución, no solo punitiva, sino también social, y poder hacer algún aporte en materia de investigación para, digamos, replantear muchas cosas respecto a la cárcel, más allá de las tareas específicas que recién marcaban, indicaban, en las que seguramente las chicas les sobra capacidad y potencia para poder hacer aportes muy importantes, pero también, ya que estamos, pensar en este contexto actual, ¿no? En el que estamos en Argentina, en la región. No sé si es posible repensar la cárcel porque ya está tan naturalizada su funcionalidad vindicativa y su condición de encierro casi infrazoológica, que se hace muy difícil replantear el para qué la cárcel, el cómo la cárcel, y pareciera que estuviéramos siempre como el perro queriéndose morder la cola, preguntándonos cómo llegamos a esta situación, ¿no? Y yo creo que llegamos en gran parte a esta situación porque no hemos pensado políticamente la cárcel, y la hemos dejado sesgada o la hemos dejado relegada a una discusión en el plano meramente jurídico, y naturalizando una función para la que no fue destinada la cárcel, ¿no? O sea, ni hablemos de los pactos internacionales de derechos humanos por un momento, hablemos solamente de lo que dice el artículo 18 de la Constitución. Ni siquiera eso estamos pudiendo cumplir. Nosotros lo vemos al menos en las cárceles bonaerenses donde nos toca participar, y Tristán podrá decir lo suyo, sin hacerlo cargo de lo que yo estoy diciendo, pero podrá también dar su opinión.
vemos que estamos muy lejos de esa discusión política, y ojalá que este sea momento de poder plantearlo, ¿no? De poder poner sobre la mesa los problemas urgentes que tenemos en la cárcel. Ojalá que pudiéramos al menos, yo digamos, dejo de lado la discusión sobre las teorías positivas de la pena y el problema de la resocialización, las ideologías que eso hay ríos de tinta que se han escrito ya al respecto, pero al menos yo creo que podríamos trabajar en una línea que me parece muy posible desde la administración carcelaria, que es cómo podemos morigerar los daños y las vulneraciones que provoca el encierro carcelario, durante el encierro y después del encierro, las secuelas que deja el encierro, los daños psicológicos que deja el encierro, además de la desigualdad y la exclusión social. Cómo pensar una política, no en términos ya de política de seguridad, sino política social. Yo recién, por eso llegué tarde, estaba terminando una clase en la Universidad de Luján y un poco concluía diciendo: a la política de seguridad le hace falta más política y menos fierros. El exceso de fierros habla de quizás una carencia en la política, ¿no? De discutir cuestiones de fondo. Y la urgencia no nos tiene que relegar esas discusiones de fondo, porque justamente la urgencia nos demanda una discusión de fondo, porque mientras tanto hay gente que la está pasando muy mal. Y no quiero caer en un discurso sensiblero o dramatizador, sino que basta con recorrer algunas unidades penitenciarias para saber de qué hablamos, y sobre todo en este contexto de pandemia. Ya en tiempos de normalidad la cosa estaba complicada, ahora está mucho más complicada, así que ojalá, y le deseo todo el éxito posible a la doctora Garrirós y a todo el equipo para enfrentar semejante desafío en estos años, y sobre todo en estos últimos años se ha deteriorado de manera alarmante la situación carcelaria, no solo por el hacinamiento, sino por el lugar que se le dio a la cárcel en la discusión pública. Y eso hay que volver a recuperarlo. Ojalá, y meto algunas pastillas antes de irme, ojalá que los informes criminológicos dejen de llamarse informes criminológicos y le demos a la criminología el lugar que se merece y no a eso que está asignado hoy en la cárcel, y que la criminología pueda pensar de manera un poco más elevada la problemática carcelaria. Ojalá se pueda replantear el trabajo penitenciario, profesionalizarlo, digamos, vamos a dejar de escuchar hablar de la demanda de la sindicalización en la medida en que profesionalicemos y mejoremos las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y de las fuerzas de seguridad en general. Y también hay que trabajar sobre el aspecto judicial. La veo Vilma y me acuerdo de una intervención suya en un congreso en Mendoza, cuando una jueza de ejecución penal hablaba de la presión mediática a resolver sobre las determinadas posibilidades de acceder a libertades anticipadas, y Vilma dijo: quien tenga miedo a la tapa de los diarios, que deje de ser juez de ejecución penal. Y me parece que ese es un aspecto que hay que trabajar, lo dijo en su momento Mario Juliano, cuando empezó el problema de la pandemia, que no hace falta medidas excepcionales, las personas que están en condiciones de acceder a libertades anticipadas tienen que empezar a acceder a libertades anticipadas sin protocolo de por medio, está la ley para ser cumplida, y me parece que cerrando tenemos que repensar qué tipo de Estado de Derecho queremos construir, que es una discusión previa a la discusión sobre la república que tanto le preocupan a algunos políticos mediáticos. Si vamos a tener un Estado de Derecho para ponerle límite al poder punitivo, para que sean reales las garantías y los derechos de las personas, sobre todo en este caso privadas de su libertad, o si vamos a tener un Estado de Derecho que mira para otro lado y legitimante de ese ejercicio selectivo y arbitrario del poder. Así que es un llamado también a la responsabilidad política. Bueno, gracias y a seguir laburando, y contarán con nosotros seguramente para lo que podamos aportar. Bien, quedan dos últimas intervenciones. Primero, Julieta Terrile. Adelante, Juli. Juli, estás muteada.
Ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la primera penitenciaria que va a hablar, con lo cual esto me llena como de orgullo por todos los expositores anteriores. Para nosotros es un honor poder escuchar a la doctora Garrigós, muchos por primera vez, y sabemos que hay gente de todo el país que se inscribió. Sabemos que hay trabajadores que están en Salta, en Esquel, en Rawson, en Chaco, y para nosotros es muy alentador saber hacia dónde se propone ir esta nueva gestión. Porque si bien es una intervención y es un momento crítico, es una gestión. Entonces nosotros también ponemos nuestro corazón en que se puedan hacer mejoras desde este lugar. Sabemos que estamos en pandemia, lo del motín, yo vengo de trabajar en Devoto, estoy ahora en las nuevas oficinas que nos asignaron, estoy en el Instituto de Criminología, y estoy colaborando con las chicas del CONICET, que ya nos han dado su palabra y su visión acerca de cómo quieren trabajar en la cárcel. Con lo cual, para nosotros es una ventaja saber que esta es una oportunidad muy importante para que nos escuchen. Es algo que el trabajador penitenciario viene pidiendo hace mucho. Mejorar las condiciones laborales. Nosotros podemos mejorar nuestro trabajo con el interno, pero también la forma en que nos tratamos, porque muchas veces las órdenes están para cumplirse, pero hay formas de dar una orden. Para que una orden pueda ser cumplida uno tiene que entenderla primero, tiene que ser clara, precisa, y sobre el motivo de la función. Uno no le pueden dar una orden que no tiene nada que ver con la función de uno. Sobre lo que decía Victoria, miles de cosas, esto de los choques se dan, pero me parece que se dan cuando uno no cumple la función para la cual está asignado. Cuando uno intenta hacer el papel del defensor, porque el defensor no está presente, el papel del juez, el papel del otro, porque para nosotros, yo trabajo en criminología, no sé, y hablo de los trabajadores de todas las áreas de consejo correccional, nos es también muy difícil esto de que nosotros brindamos tratamiento por un lado, pero por el otro lado evaluamos. Entonces, por un lado le decimos, vos venís bien, tenés que ponerle pilas al tratamiento, vamos, y por el otro tenemos que decirle, mirá, no llegaste, y hasta acá, y es difícil esto de dar la cara y asumir estas dos funciones en una sola. Tenemos mucho para aportar, yo creo que lo más importante es que pongamos esta responsabilidad nosotros en querer participar, en querer ser escuchados. Vamos a trabajar con todos los consejos correccionales, con toda la gente que confecciona informes, pero no es para bajar línea, y esto es lo bueno. Esto es una política que salga desde abajo, que nosotros empecemos a ver dónde están nuestros logros, dónde está nuestro compromiso, con quién es nuestro compromiso, es con el interno, con nuestro trabajo, con quién esté. Y no solamente trabajamos por el dinero que cobramos, que a veces es muy poco y a veces los grados tampoco llegan, sino que uno tiene amor por la cárcel. Uno sabe el que está ahí batallando todos los días, recorriendo la cárcel desde la trinchera, y está poniendo la cara, y va a los habeas corpus, y después se enfrenta con un informe, y tiene que confeccionar un acta, lo difícil que es trabajar sobre la inmediatez. Entonces, vamos a trabajar sobre estos momentos de poder dialogar con el otro, buscar consensos, que salga desde adentro nuestro, que no importemos políticas de afuera, que a veces son muy buenas, pero en la práctica se hace imposible manejarlo por la escasez de los recursos humanos. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto. Así que, bueno, les pido colaboración a todos mis compañeros de todo el país, y bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Juli. A continuación, y por último, le damos la palabra a Damián Rosas, y después pasamos a los expositores a sus comentarios, digamos. Damián, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, celebro y agradezco, bueno, la invitación de participar. A las chicas, bueno, Andrea, Natalia, tenemos una amistad más allá de ser compañeros y no podía fallarles. Yo hago un pequeño comentario, por ahí si aparezco con una cara demacrada es porque tuve la desgracia de contagiarme el COVID, igual estoy bien,
estamos cumpliendo con el aislamiento correspondiente y bueno, no quería dejar de participar, más teniendo en cuenta la relevancia de la actividad en este contexto de pandemia. Me presento brevemente, soy sociólogo, en particular desarrollé y cursé toda la carrera en el CUSAN, estando privado de mi libertad. Tengo la experiencia práctica de haber transitado 17 años de mi vida dentro de las cárceles, tanto en el ámbito bonaerense como federal. Hoy en día trabajo en la Universidad de San Martín, en el CUSAM, y a la vez también desempeño tareas laborales en el Patronato de Liberados Bonaerenses. Así que bueno, estas actividades me parecen de total relevancia. Y lo que voy a hacer es un pequeño aporte, un comentario, porque la verdad que fue muy rico todos los aportes. Es reivindicar el trabajo colaborativo que se desarrolló, se continúa desarrollando y se desarrollará, es mi humilde anhelo, junto a diversos actores. Cuando hablo de diversos actores me refiero a personal penitenciario, detenidos, familias de detenidos, poder judicial. Creo que en esas mesas de diálogo está el secreto, desde mi punto de vista personal, por la experiencia de haber transitado la cárcel y como profesional, como sociólogo, creo que ese es el camino a la efectividad de una política pública en esta materia penitenciaria. Creo que ahí está el secreto. Luego un pequeño comentario, creo que muchos mencionaron el tema de la progresividad de la pena. Bueno, los que estamos interiorizados en el tema sabemos que tanto la ley 24660 como la 12256 en la provincia estipulan una progresividad de la pena. Desde mi opinión personal, por haberla transitado como detenido, considero que es un tema relevante a tratar porque tiene varias falencias tanto en la teoría como en la práctica. Lo viví como detenido y lo vivo hoy en día como profesional, trabajando en un patronato de liberados bonaerense donde vemos un montón de cuestiones. Así que bueno, las felicito a las chicas, las animo a continuar en este camino y bueno, un honor haber participado. Saludos. Gracias, Damián. A continuación, bueno, Nati va a, digamos, empezar a contestar y a repartir la palabra. Nati. Bueno, no, simplemente quería volver sobre el comentario de Jimena sobre la resocialización. Para nosotros es una categoría siempre discutida, digo, no es la categoría con la que nos identificamos como cientistas sociales, pero sin embargo, nosotros preferimos hablar de inclusión social. Sin embargo, la usamos porque creemos que hay algo, digamos, como, ahí vi algunos comentarios del chat, algunos, ahí está Benito, que respondía, digamos, a esta intervención de Jimena. Nosotros no ignoramos, como dijo Gonzalo hace un ratito, digamos, hay mucho escrito sobre el tema, sabemos que es una categoría en disputa, que divide aguas y no es que esa categoría nos haga sentir cómodas a nosotros particularmente como investigadoras sociales, pero sí me parece que es una forma de interpelar a cierta tradición, digamos, a cierta tradición de trabajo penitenciario que a lo mejor se vio, por decirlo mal y pronto, alterada en los últimos años, y que hay un ideal que se podría recuperar, digamos. La discusión es muy larga y es muy compleja, entonces simplemente nosotros preferimos hablar siempre de inclusión social. Sobre el comentario de Nazareno, me gustaría, sí, sobre migrantes, digamos, nuestro objetivo está en las poblaciones, en la definición de las poblaciones específicas, de poder estudiar y de poder abordar, de poder considerar, digamos, que no todas las poblaciones y que no todas las personas privadas de su libertad tienen las mismas necesidades, y si eso está como nuestro horizonte de trabajo, sí, digamos, todavía hay como un montón de definiciones que recién estamos apuntando, que recién estamos llegando, que recién estamos retomando nuestros trabajos de campo. Es decir, nosotros venimos de muchísimos años, como decía Andrea, trabajo de campo en el SPF, luego estuvimos algún tiempo en la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos volviendo.
Y bueno, en este regresar a nuestro casi natural lugar de trabajo de campo, que es el SPF, bueno, nos vamos a ir encontrando con diferentes temáticas y sin duda la de migrantes es una de ellas. Y bueno, no sé si había un comentario de Caro y creo que Mario también quería responder, un comentario de Caro a Mario, o una pregunta a Mario, y que Mario también quería responder sobre algún comentario que hizo Mabel Remón. Así que le doy la palabra a Mario y creo que después Andrea quería hacer una intervención. Bueno, simplemente reaccionar ante alguna de las conversaciones que hemos entablado. El primero es el papel que tenemos organismos como el CONICET y quienes formamos parte del mismo, o de las universidades públicas, para el caso es lo mismo. Podemos servir de puentes también para el diálogo entre distintas dependencias del Estado. Mi trabajo, hemos trabajado, por ejemplo, con el Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, el de Salud Sexual y Procreación Responsable, y el de VIH-Sida y la educación sexual integral, y gracias a la investigación podíamos ayudarlos a que puedan, digamos, aumentar la sinergia positiva entre las distintas instancias, aprovechando que nosotros desde la universidad o desde el CONICET tenemos cierta estabilidad, por así decir, ante los vaivenes de los cambios de gestión, etc. Entonces aprovechar la instancia de investigación para fortalecer un diálogo dentro del Estado, que en definitiva es el papel, ¿no?, de la ciencia pública, la universidad pública, que es contribuir al fortalecimiento también del sector público, de la política pública. Después el segundo comentario respecto de la discapacidad, así como yo dije que la vulnerabilidad, la programática, o sea, la acción del Estado no es algo que viene después para responder a situaciones de vulnerabilidad, sino que las produce. En relación con la discapacidad, a mí me gusta retomar lo que hoy se llama teoría o enfoque CRIP, que dice que la discapacidad no es un déficit físico, digamos, no ver, no ir, no poder caminar, o tener, no sé, algo que lo distancia a un individuo de la norma en relación con algo físico, o una capacidad intelectual, o lo que fuere, sino que es este déficit en relación con lo que la sociedad y el Estado le provee. Es decir, por ejemplo, mi discapacidad visual es estar así sin los anteojos. Yo con los anteojos no tengo discapacidad visual. Entonces, en este mismo sentido, la discapacidad y el sufrimiento o el déficit de derechos que produce alguna distancia respecto de la normalidad no es un atributo del sujeto, sino de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Y eso creo que podemos también aportarlo desde las ciencias sociales, es decir, bueno, la discapacidad no es alguien que, como dijo alguien, le puede faltar una extremidad, que por supuesto eso es claramente fundamental para esta situación, pero es eso en ausencia de sillas de ruedas, de rampas, de alguien que ayuda a trasladar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con cualquiera de las circunstancias que se les ocurra. La idea de heteronormatividad, ustedes saben, es presuponer que todas las personas son heterosexuales y pensar el mundo en función de esa idea. La idea de cisnormatividad es presuponer que todas las personas son cis, es decir, que no son trans. Y la idea también discriminatoria de la discapacidad es que todos podemos caminar, desplazarnos, ver, oír, pensar, no sé, de la misma manera. Y en todos los casos es una práctica discriminatoria que no es de casualidad, sino que es sistemática. Es decir, las instituciones dice que no es compatible. Contribuyen a producir y reproducir esas desigualdades sistemáticas. Anteúltimo comentario, justamente lo planteó Julieta, es decir, el tema de los derechos laborales, incluyendo y principalmente los salariales de quienes trabajamos y trabajan en cada una de las instancias del Estado, es clave para que las políticas puedan ser exitosas y los derechos ser respetados. Eso nunca está de más repetirlo. Y para finalizar, también quería de vuelta saludarlo a Alan Temino, a Germán Stalker también, porque y así como Julieta o cada una de ustedes y cada uno de ustedes, dentro de los organismos hay que militar también las políticas, no son solamente aplicación de las reglas. Entonces, no es para hacernos héroes ni heroínas, sino pero simplemente valorar
el compromiso de quienes sostienen todas estas cosas en los tiempos tan complicados. Y por último, no tiene nada que ver, pero quería saludar a Quino, que me dio mucha pena que haya fallecido, no tiene nada que ver, pero quería compartir. Bueno, quería solamente hacer un comentario cortito porque sé que estamos con falta de tiempo y seguramente la doctora Garrigós querrá contestar también. Simplemente para retomar algo a lo que se refirió la doctora Monsalve, de la consulta en relación a qué cambios concretos, cuál es nuestra opinión respecto a qué cambios concretos deberían implementarse en relación al funcionamiento de los consejos correccionales y puntualmente sobre la teoría del desistimiento, que un poco se contestan juntas. Comentarles que estamos iniciando ahora ya en el mes de octubre la realización de unas mesas de trabajo que que van a convocar a las distintas personas, trabajadores penitenciarios, profesionales, que están involucrados en el trabajo de los consejos correccionales, pero no solo quienes participan efectivamente de los consejos como representantes de las áreas, sino también a todos aquellos profesionales que producen informes dentro del servicio. Vamos a comenzar haciendo estas mesas de trabajo para discutir, para realizar un diagnóstico conjunto con los establecimientos, las unidades y los complejos que están dentro del área del AMBA. Y luego vamos a extenderlo al resto de las unidades del país. Esto para ser fieles, digamos, a lo que yo comentaba como perspectiva nuestra de trabajo. Acá no sé si es tan importante cuál es nuestra opinión, sino que lo más importante es construir un diagnóstico escuchando la voz de los actores, ¿no? Prestando especial atención y realmente valorando estos saberes, estos conocimientos de las personas y los actores que transitan, que viven, transitan y trabajan tras los muros. Entonces, esta como primer cuestión. Y un poco aplica también a nuestra perspectiva o nuestra idea sobre la teoría del desistimiento. En realidad el problema no son las teorías, aunque uno podría discutir si una teoría pensada con base empírica, pero en unas realidades penitenciarias muy lejanas a la nuestra, como son justamente las cárceles anglosajonas en general, sería útil o no. Pero por supuesto que encontramos herramientas y elementos muy, muy útiles en este sentido, pero lo importante no es el modelo, sino la forma en la que el modelo es implementado. Y ahí sí, nosotros tenemos una opinión muy clara en relación a que la implementación de esos modelos en los últimos años no han sido lo más adecuado. Basta sentarse con quienes, o la mayor parte, o muchos de los trabajadores penitenciarios que han trabajado con estos modelos, para conocer qué es lo que efectivamente han comprendido, han entendido, retomando lo que decía la doctora Garrigós, de bueno, en realidad hacemos lo mismo que hacíamos antes, solo que cambiamos algunos nombres. No digo que esto aplique a todos los casos, pero sí es importante a veces advertir eso, que el modelo no es suficiente, no alcanza, el modelo puede ser muy bueno, podemos discutir teóricamente sobre modelos, pero es mucho más importante ver cómo ese modelo realmente se lleva a la práctica, cómo es que es comprendido, que es interiorizado, que es interpretado por los actores que lo tienen que implementar. Entonces las discusiones que vamos a comenzar, porque estamos en una etapa muy inicial, son justamente esas, para valorar el modelo del desistimiento, entre otras técnicas e instrumentos que se han venido implementando en los últimos años. Vamos a poner entonces estas mesas y vamos a discutir, y vamos a tratar de sacar en esas discusiones los elementos que vale la pena sostener, las herramientas que consideramos como mesa de trabajo fructíferas, interesantes, y propondremos nuevas también a la luz de ese diagnóstico que podamos construir entre todas y todos los integrantes de estas mesas. No sé si la doctora Garrigós quiere contestar o hablar, intervenir ahora. Yo por mi parte quiero volver a agradecer sobre todo este último intercambio que me parece que está ayudando a clarificar la tarea que se está emprendiendo. Y además apuntar a que desde mi punto de vista y en general desde lo que nos hemos planteado en el ámbito de la subsecretaría, la cárcel no es ajena a la comunidad en la que se inserta, y la comunidad debe hacerse cargo de la cárcel, y la cárcel debe bajar sus paredes y exhibirse ante la comunidad en la que se inscribe. Y este tipo de intercambio, por ejemplo con el CONICET, se inserta en esa decisión y en esa política. Lo que pasa al interior de las unidades penitenciarias no es ajeno a la sociedad en la que funcionan estas mismas unidades. Las unidades penitenciarias
son un cambio significativo en el ámbito social, tanto para las personas que trabajan allí dentro, como las personas que allí viven, como para las personas que las circundan y que las abastecen, digamos, o hasta que las padecen en algún caso. Pero la sociedad debe hacerse cargo de la existencia de este instituto, que en muchos casos es la primera institución estatal que llega a la vida de buena parte de la gente que se aloja en las unidades. Y esta presencia del Estado debe significar un cambio. Y ese cambio no se logra solo con el transcurso del tiempo. Ese cambio se logra avanzando, y cuanto mayores aportes obtengamos de la afuera y de la producción intelectual que nos ofrece toda nuestra comunidad, pues mejor vamos a poder trabajar adentro. Eso quería decir y agradecerles otra vez. Bueno, muchas gracias a todos. A continuación, Leticia Barrera va a hacer el cierre del conversatorio. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, digamos, agradecerles a todas y todos por la participación, digamos, por esta participación que en realidad ha excedido las expectativas, y un poco pensado esto en su momento como una actividad, el núcleo fue creciendo y fue tomando una dimensión en la cual la verdad que rebasó las expectativas. Yo celebro, nuevamente me sumo a las celebraciones del encuentro, por justamente en un contexto tan difícil que se pueda dar este diálogo, me parece como muy provechoso y muy propiciatorio también, sobre todo pensando a partir, digamos, del trabajo que viene realizando esta línea de investigación, el trabajo de campo, un conocimiento, digamos, que está, un conocimiento, como también lo han señalado Andrea y Natalia, pensando desde el respeto a los derechos humanos, no necesariamente anteponiendo la mirada de la investigadora, sino tratando de, digamos, recuperar el punto de vista de los actores, un conocimiento que justamente a partir de la plataforma esta que brinda el CONICET puede llegar a dialogar, digamos, con la gestión y aportar herramientas para la gestión. Ustedes, en la mayoría de las intervenciones se habló de consenso, de diálogo, de escuchar, y justamente cuando existe una voluntad política de tomar ese conocimiento que está a disposición, porque justamente como investigadores, como investigador del CONICET, trabajamos, digamos, el Estado nos paga para generar ese tipo de conocimiento, atendiendo también una perspectiva, por lo menos en ciencias sociales, de derechos, es necesario, digamos, es gratificante verlo en, digamos, cómo puede proyectarse a partir, digamos, de una voluntad política en concreta. Así que, como actividad, digamos, del núcleo, está, también a quienes quieran sumarse al núcleo, a escribirnos, muchos de ustedes se han anotado, hay un correo electrónico que ha sido proporcionado por LIDAES, están abiertas, digamos, y son muy bienvenidas y bienvenidos. Así que, bueno, también estén atentos a las próximas actividades del núcleo. Muchísimas gracias, nuevamente celebro, y bueno, por una provechosa, digamos, contribución y colaboración e intercambios para acompañar, digamos, en esta gestión que llevan adelante desde el servicio penitenciario.